24 horas Central. Ahora. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. Nuestros equipos de los centros regionales de TVN están desplegados en la zona centro, sur y sur del país, que ha sido afectada fuertemente en las últimas horas por intensas lluvias. Claro, vamos a partir de la región de Los Ríos. Hay decenas de casas inundadas, además de calles anegadas en La Unión. César Campos, en directo, buenas noches. Carola, Iván, ¿cómo están? Muy buenas noches. Ha ocurrido lo inesperado, pero la verdad, un verdadero milagro en este día que ha sido muy complicado para los ciudadanos de La Unión. Ha parado de llover. No sé si Pedro Huillipán en la cámara puede mostrar de alguna manera. Ha parado de llover. Ha sido una situación bastante compleja durante todo el día. Nosotros llegamos en la mañana, una lluvia incesante, tú lo has dicho. Yo diría que, bueno, más de un centenar de viviendas son las afectadas, sobre todo en esta ciudad que es declarada alerta roja desde el día de ayer. Preocupación de las autoridades, ¿no es cierto?, por los ríos cercanos y, por supuesto, de las familias que tú incluso puedes ver aquí. Ellos no se han querido ir a los albergues o a otras viviendas, ¿no es cierto?, viviendas cercanas porque, bueno, ellos están cuidando a los adultos mayores. Es una familia bastante grande, aclanada, pero nos han dicho que no se quieren ir. Ellos están con sus padres. La idea es sacarlos. Hemos tratado de convencerlos también. Eso va a ocurrir en algún momento, pero ellos han querido estar aquí para, de alguna manera, apoyarlos en todo momento. Pero tú puedes ver ahí en la cámara de Pedro Huillipán, así están las casas. Y eso que ha bajado un poco el nivel del agua. Estamos hablando de 278 casas con afectación en la región de Los Ríos. Hablamos de 49 damnificados, muy pocos, porque, insisto, muchos de ellos albergados se han ido precisamente a los albergues, pero también a casas de familiares. Y lo que se estaba esperando por parte de las autoridades era esto, que de alguna manera parara el agua aquí en el sur del país, sobre todo en la región de Los Ríos. César, bueno, La Unión es una localidad acostumbrada a la lluvia. Recuérdanos si hubo algún evento meteorológico de lluvia importante en las últimas semanas que haya podido, digamos, saturar el terreno. Por otra parte, es natural la preocupación de la gente que no quiere salir de sus casas porque puede eventualmente haber robos o saqueos. Y si lo que ha pasado es sencillamente un exceso de agua o además se han, digamos, tapado las alcantarillas, cámaras y si ha habido desbordes además de cursos de agua. Sí, es importante decir que no ha habido desbordes hasta ahora. Lo que los habitantes de esta población histórica aquí en la ciudad nos han explicado que hace, ¿cuánto? 50, 60 años por aquí pasaba el río precisamente. El río Yoyelhue. Entonces, claro, es el curso natural que tiene este torrente y que pasa lamentablemente por decenas y decenas de viviendas aquí en la población Foitzik de la región de Los Ríos y aquí en La Unión. Es lo que ocurre, es la naturaleza, César, precisamente que vuelve a, de alguna manera, a buscar estos cauces y que pasa lamentablemente a través de estas viviendas. Sí, lamentablemente hay que decirlo, tú decías, es casi un milagro, ha sido días muy difíciles, llovió todo el día, pero viendo precisamente el tiempo para lo que viene a futuro, hay que decirlo, mañana, más o menos a partir de las 8 de la mañana, vuelven las precipitaciones, estamos viendo, y el sábado vuelve a llover intensamente, el domingo hasta la mañana y recién el lunes amainaría un poco. Con estos suelos así de saturados, ¿cuál es el panorama que se prevé en La Unión? Mira, yo es por eso que te mostraba aquí los vecinos y a la familia, porque ellos, bueno, están esperanzados de que no siga lloviendo, las condiciones meteorológicas dirán otra cosa, pero la verdad es que hay preocupación, obviamente, por las autoridades. Se les ha insistido de que ojalá vayan a domicilios cercanos de familiares, los albergues. Hemos tratado nosotros también de conversar con las familias para que no estén aquí en este despacho, pero insisto, ellos quieren estar con sus adultos mayores, con la familia, con los vecinos y obviamente ellos estaban preparados de alguna manera, sí,
porque recuerden ustedes que nuestros equipos estuvieron desplegados el fin de semana pasado, domingo y lunes, también en este mismo sector, ¿no es cierto? También en Los Lagos, en Valdivia, en Futrono, que fueron también ciudades muy importantes y que estuvieron en la alerta roja en algún minuto. Así que solamente ahora es La Unión, en la región de Los Ríos, la ciudad que está en alerta roja. Y con este bote, ¿no es cierto?, de los vecinos de esta población que salen de alguna manera a patrullar para que no ocurra algo malo en la noche, le doy el pase al colega y amigo Fernando Reyes allá en la región de la Araucanía. Sí, claro, efectivamente, César Campos, muy buenas noches. Iván, muy buenas noches, compañeros, porque lo cierto es que el sistema frontal se trasladó progresivamente durante esta tarde a nuestra región de la Araucanía con una lluvia intensa, con un río meteorológico que se instaló por varias horas de manera incesante, inundando en cuestión de horas una de las principales arterias de la capital regional de la Araucanía, la avenida Pablo Neruda, justo en la intersección de la avenida Javiera Carrera, una de las que concentra la mayor cantidad de tráfico vehicular en el sector poniente de la ciudad de Temuco y que quedó literalmente inundada, cortada de manera natural por el aumento del caudal de algunos canales que existen precisamente en torno al sector poniente de Temuco. El canal Gabriela Mistral recupera su cauce histórico y comienza efectivamente a interrumpir el normal tránsito vehicular, la vida normal que se estaba desarrollando durante esta tarde. Progresivamente comenzó a obstaculizarse el tránsito de las personas, de los transeúntes. Hubo personas que debieron sacarse los zapatos en calcetines. Vimos a algunas transeúntes que intentaban hacerle frente a las calles. Tenemos algunas declaraciones también que captamos precisamente en el momento de mayor copiosidad, como decirlo, porque lo cierto es que no paró durante toda la tarde y se espera que la intensidad de la lluvia se mantenga a eso de las 3 de la mañana, donde debería decaer un poquito, pero lo cierto es que el fin de semana viene otro sistema frontal y para la próxima semana uno calcado al que lamentablemente hemos tenido que vivir durante toda esta jornada aquí en la ciudad de Temuco. Incluso hubo algunos colegios que sucumbieron ante la acumulación de aguas servidas. Adelante, muchachos, allá en Santiago, en cualquier minuto retomamos el contacto. No sé si Fernando nos escucha, aparentemente no, pero evidentemente aquí estamos viendo la avenida Neruda que está completamente inundada, vehículos que incluso se devuelven porque no son capaces de sortear esa agua, pero también hay preocupación en la región de la Araucanía, en la zona lacustre, el camino que une Villarrica con Pucón, porque ya había sufrido cortes en la ruta varias veces y además habían quedado algunas localidades aisladas con el anterior sistema frontal. Si es que Fernando nos escucha, quedamos con aquella... Fernando. Sí, claro, efectivamente, Iván, hace tan solo unos días debimos lamentar la caída de cerca de 400 árboles que obstaculizaron la conectividad completa, suspendieron el tránsito entre Villarrica y Pucón y se ha señalado que incluso a esta hora ya se están registrando algunos anegamientos, se está desbordando, dicen, progresivamente el río Trancura, lo que evidentemente complicaría toda la comuna de Curarrehue, que quedaría literalmente aislada en una ruta internacional que hoy por hoy se transforma en una alternativa clave para los ciudadanos argentinos que ingresan a Chile, como de los chilenos que pasan al otro lado de la cordillera, ni hablar de la acumulación de nieve que se está instalando tanto en la zona de Pucón, pero también en Lonquimay, donde en las últimas horas se debió restablecer por algunas horas el tránsito de camiones. Más de 100 camiones estaban esperando que eso ocurriera. Afortunadamente se dio una ventana y con ello se intentó normalizar la situación, pero nada indica que ello pudiera ser solucionado en lo inmediato mediante continúa el sistema meteorológico que está apreciando en imágenes. Con esta panorámica nos contactamos a continuación con nuestro colega David Yáñez, quien se encuentra precisamente en la región del Biobío. David, buenas noches.
Hola, buenas noches. Precisamente ese mismo sistema frontal que está afectando a la Araucanía y que está dejando precipitaciones en la zona de Lonquimay. Es precisamente en el área de Lonquimay donde nace el río Biobío y esa será una de las preocupaciones para las próximas horas. Estas precipitaciones se habían anunciado para las 5 de la mañana de hoy. Sin embargo, se retrasaron, razón por la cual esta suspensión de clases para las 33 comunas de la región del Biobío en términos prácticos no tuvo mayor resultado. Solamente no fueron a clases, sin embargo, las condiciones climáticas no estaban como para una suspensión de clases. De todas formas, el Ministerio de Educación tomó la decisión ya ahora que finalmente durante esta tarde las precipitaciones se dejan caer en la región del Biobío, sobre todo en la zona central. Estamos en Los Ángeles en estos momentos. El Ministerio de Educación decidió suspender las clases en las 33 comunas de la región y lo mismo también en la región de Ñuble, las 21 comunas de la región de Ñuble. Estamos muy pendientes de lo que pueda suceder, por ejemplo, con el estero Quilque, acá en Los Ángeles, y con la crecida de los ríos, tanto el río Laja como el río Biobío. Un sistema frontal que va avanzando hacia el norte. Se había advertido tanto el Biobío como Ñuble iba a tener precipitaciones, y también la costa del Maule. Y precisamente en la costa de la región del Maule está Yerko Ábalos. Buenas noches. Sí, Yerko habla esperando mucho viento, mucha lluvia y también nieve. Vamos a conectarnos con la imagen en vivo para que ustedes puedan ver lo que ocurre a esta hora. Don Luis Antonio Armenté, una llovizna a rato también. Preocupación hay porque está en alerta amarilla. De hecho, la región, estamos acá en el sector de Piedras Las Termópilas. Llovizna sostenida, Piedra de la Iglesia muy cerca, frente a una de las playas más concurridas acá en el verano, en la costa de provincia de Talca, Constitución, donde ya es posible apreciar los primeros efectos del sistema frontal que comenzará a intensificarse durante las próximas horas. El viento ya se hace sentir con fuerza en el borde costero, mientras el mar presenta un aumento en su agitación, anticipando las condiciones que se esperan para la madrugada y durante la jornada de mañana. Senapred mantiene alerta amarilla regional por este evento meteorológico que llegará en dos pulsos. El primero comenzará durante la madrugada de este viernes, mientras que el segundo se espera para el domingo, aunque el periodo de mayor intensidad se proyecta para mañana, más de 40 milímetros. El pronóstico indica lluvias moderadas a fuertes, con acumulados que podrían alcanzar los 60 milímetros en sectores del litoral y la cordillera de la costa. A esto se suman rachas de viento que podrían llegar a los 70 kilómetros por hora, mientras que en la cordillera también se esperan abundante nevada. Nos decía antes de Senapred, no se descarta la ocurrencia de tormentas eléctricas y granizos en algunos sectores. Oscar Jara en la región del Biobío Talcahuano, también con más información. ¿Cómo estás, Yerko? ¿Cómo estás, Carola, Iván? Ustedes lo que están viendo en imágenes es la lluvia que se presenta a esta hora en el Gran Concepción, una lluvia que, lo decía David Yáñez, se esperaba para las 5 de la mañana, pero que comenzó a caer en esta zona costera de la región del Biobío alrededor de las 5 o 6 de la tarde. Pero lo que sí se sintió de muy temprano, desde antes de las 7 de la mañana, fue el viento, que a rato fue bastante fuerte, sobre todo en esta zona. Nosotros estamos ahora en La Poza, en Talcahuano. Vientos que en este sector puntualmente alcanzó los 90 kilómetros por hora. En otras zonas de la región del Biobío, en Faro Hualpén 81%, en Isla Quiriquina 80% y 80 kilómetros por hora, quiero decir. Fue más o menos la velocidad del viento que se sintió en gran parte de la región del Biobío. Si bien no generó, eso sí, efectos como en los sistemas anteriores, donde hubo daños importantes a causa del viento. Ustedes recordarán la escuela modular de Tomé en Punta de Parra. Si bien ahora fue bastante menor, de todas maneras generó preocupación. En el sector de Cerro Verde Bajo, en Pencon, de hace algunas semanas las olas arrasaron con las viviendas, entró el agua ahí a las viviendas. Esta vez no ocurrió así porque no hubo un oleaje tan intenso como hubo en aquella ocasión. Las olas, lo había dicho la Armada, no iban a superar el metro y medio, así que fue bastante menor. Llueve ahora en el Gran Concepción, desde las 5 o 6 de la tarde se espera que llueva durante toda la noche, así que estamos atentos con lo que ocurra, con lo que está ocurriendo arriba en la cordillera, que podría generar un aumento de los ríos y eso podría generar algún efecto acá en la zona costera de la región del Biobío, así que seguimos atentos con lo que ocurra durante la noche. De todas maneras, viento, marejadas, lluvia. Oscar Jara con el reporte y todo el equipo de nuestra red regional desplegados en esa zona. Mucha suspensión de clases, sí, ojo, anunciada ahora esta noche en las últimas horas, pero también las suspensiones que están vigentes en la región de Coquimbo. Suspensiones, eso en el sur. La suspensión que le vamos a contar ahora en el norte ha generado mucha conmoción a través de redes sociales, mucho comentario. A más de 50 días de fiestas patrias, el municipio de Coquimbo
confirmó la suspensión de la fiesta de la Pampilla 2026. La decisión se tomó debido a la catástrofe producto del temporal que afectó al norte chico. Claro, de acuerdoekformado por el alcalde de la comuna, Eli Manucheri, lo hizo a través de las redes sociales, la decisión de cancelar esta emblemática celebración, conocida como la fiesta más grande de Chile, se adoptó para priorizar el apoyo a las familias afectadas y para destinar los recursos a quienes más lo necesitan. La medida permitirá destinar más de 1.800 millones de pesos a recuperar caminos, entregar ayuda y acelerar la reconstrucción, además de impulsar un plan de reactivación económica para el comercio local. Adicionalmente, el jefe comunal aseguró que pidió al gobierno recursos inmediatos para la reconstrucción, pero se le informó que eso se va a financiar a través de la ley de presupuesto. Esta es parte de sus declaraciones. Como municipio, propusimos al presidente y al ministro de Hacienda alternativas para contar con recursos inmediatos para la reconstrucción, pero no fuimos escuchados. Nuestra gente necesita ayuda hoy, no el próximo año. Como coquimbano, esta es una de las decisiones más difíciles que me ha tocado tomar. La Pampilla volverá, porque es parte de nuestra alma, es parte de nuestra comuna. Pero hoy elegimos poner cada peso, cada esfuerzo y cada funcionario donde más se necesita. Último minuto. En un hecho dramático que hemos conocido en las últimas horas, un adolescente de 15 años murió esta tarde apuñalado en las afueras de un liceo de San Bernardo. Claro, los sospechosos del crimen serían dos compañeros del colegio. Estamos con Ignacio Urbán, quien tiene todos los detalles. Ignacio, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Claro, salió cerca de las 5 de la tarde y lo estaban esperando. Eso según el relato de testigos que vieron el momento de la pelea. Se trata de un adolescente de 15 años perteneciente al primero medio del Liceo Santiago de Compostela de San Bernardo, quien perdió la vida justamente a manos de un compañero de colegio en una riña que fue a la vuelta del liceo, saliendo a la esquina justamente de este establecimiento educacional, que involucró cuchillos. Hay que esclarecer si es que ambos portaban arma blanca o no, pero lo cierto es que uno de ellos, de los presentes, le propinó una herida mortal en el tórax. Aquí se habrían encontrado dos grupos de estudiantes del colegio que presenciaron la pelea y según la fiscalía, dos de ellos serían los principales sujetos de interés para buscar a los responsables de la muerte de este joven. Quiero que pasemos a escuchar palabras de una testigo y también del fiscal a cargo de esta investigación. Empezaron a gritar, que peleen y en cosa de segundo ocurrió y lo apuñaló. Sí, el agresor pasó por aquí, por el lado de nosotros. Uno no se mete porque igual iba con el arma, es peligroso, y corrieron hacia Balmaceda y iban asustados, ¿no? Sí, iban como que, ¿qué hicimos? O sea, y la niña que iba corriendo detrás de los jóvenes, creo que le decía, lo mataste, ¿qué hiciste? Lo mataste. A partir de la declaración de testigos presenciales, como también testigos de oídas, complementado por el registro de cámaras de bioseguridad, tanto públicas como privadas, poder dar con la identificación más pronta de al menos dos personas que participaron en esta agresión homicida y respecto a los cuales existiría un vínculo de formar parte de todos ellos de una misma comunidad educativa. Llama la atención la violencia de adolescentes que son parte de un mismo colegio, como lo decía el fiscal. Ellos mismos, los que estaban en el grupo presenciando la pelea, fueron quienes lo trasladaron al hospital parroquial de San Bernardo, quien adentro de esta institución de salud, maniobras para intentar salvarle la vida, termina falleciendo. Una familia que se encuentra conmocionada, que de hecho ha pasado gran parte de su tarde esperando justamente los trámites respecto a esta situación, y pudimos conversar con su madre, quien visiblemente conmocionada por esta situación nos relata lo que ella ha vivido durante las últimas horas. Pasemos a escuchar esas palabras. Mandé a mi hijo al colegio y no volvió más. Entonces yo quiero que se haga justicia, que el colegio ese lo investiguen, porque el niño hacía cosas ilícitas también. Entonces no lo investigan, no hacen nada y hacen es lo que quieren, ¿me entienden? Entonces yo quiero que por favor se haga justicia y que den con los que hicieron el daño a mi bebé, me le quitaron la vida, ¿me entiende? Es imposible no conmoverse con las palabras de una madre que, claro, hoy día se entera que su hijo
Al salir del colegio se encuentra con este grupo, uno de ellos con un arma cortopunzante le arrebata la vida. Hay quienes dicen, testigos de esta situación, ellos habrían tenido conflictos previos, eso es parte por supuesto de la investigación, pero de esos conflictos llegar a la muerte de un joven de tan solo 15 años hay bastante diferencia. Sin duda una noticia que ha conmocionado acá a toda una comunidad educativa en la comuna de San Bernardo. Terrible, y seguramente, Ignacio, vamos a tener más detalles en las próximas horas conforme avanza la investigación. Muchas gracias. Buenas noches. Los gobiernos de Chile y Venezuela anunciaron conjuntamente que restablecieron sus relaciones consulares bilaterales. El presidente José Antonio Kast dijo que esta es una nueva etapa para avanzar en desafíos de seguridad y migración. Ignacia Jiménez nos informa desde La Moneda. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sí, este anuncio que se dio la tarde del día de hoy acá en el Palacio de la Moneda de manera simultánea también en Venezuela, porque a través de una declaración conjunta Chile y la República de Venezuela dieron a conocer este avance en la materia diplomática que tiene que ver con el reinicio de las relaciones consulares entre ambos países que estaban quebradas desde el año 2024 cuando el entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, devolvió a la misión diplomática chilena hacia nuestro país y retiró al embajador de su país en Chile. Un quiebre diplomático que hoy día comienza a avanzar hacia un nuevo estado de la relación, dijo el presidente de la República, con este primer paso que va a permitir reabrir el consulado de Venezuela en Chile y el de Chile en Caracas. Pasemos a revisar lo que dijo el mandatario. Este acuerdo trascendente que nos permite avanzar paso a paso en la normalización de las relaciones entre Chile y Venezuela. Asimismo, quiero valorar la disposición del gobierno venezolano y saludar a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Chile y Venezuela comienzan una nueva etapa que nos va a permitir avanzar en tremendos desafíos que tenemos como países en un mismo continente. Desafíos que hablan de seguridad, de migración y de desarrollo económico. Comienza una nueva etapa en la relación que se empezó a fraguar, recordemos, cuando en Venezuela hace poco más de un mes ocurre un doble terremoto en el que Chile ofreció ayuda para esta emergencia, una que se materializó con un diálogo primero de José Antonio Kast con Delcy Rodríguez, que terminó después con un avión rumbo a Venezuela con bomberos rescatistas que fueron con el subsecretario del Interior a colaborar con esta emergencia y siendo así Máximo Pavés en la primera autoridad chilena en ir a Venezuela desde el quiebre diplomático entre ambas naciones. Ahí se comenzó a fortalecer un nexo entre ambos países que el día de hoy se materializa en este reinicio de las relaciones consulares, que en conversación con 24 horas el canciller Francisco Pérez Maquena detallaba ha también involucrado una serie de coordinaciones que podrían traer a su par de Venezuela a nuestro país dentro de las próximas semanas en el ánimo de seguir expandiendo lo que hoy día se ha reiniciado con esta relación consular que se retoma. Revisemos ese detalle que entregó el canciller hace un ratito atrás. Las relaciones consulares son las que nos permiten atender a los 700.000 venezolanos que están en Chile hoy día y los 25.000 chilenos que están en Venezuela para poder ayudarlos, ¿no es cierto?, en todo lo que son sus trámites, su puesta al día de su documentación, etcétera. Podemos hablar del restablecimiento de las relaciones bilaterales, lo que pasa es que hay un proceso. Ahora, yo espero poder ir lo antes posible y ojalá, ¿no es cierto?, que mi padre, ¿no es cierto?, el canciller Plasencia venga a Chile. De hecho, ayer comentábamos justamente de esa posibilidad, ojalá lo antes posible. Este avance, decía el propio canciller, va a beneficiar a la comunidad venezolana en nuestro país, cerca de 700.000 personas que van a poder volver a realizar sus trámites consulares. Vamos a ver ahí cómo avanzan también las conversaciones entre ambos países para ver si este finalmente es el primer paso o no para un reinicio completo de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela. Claro, recordemos que se vieron interrumpidas con el cierre de la embajada después del proceso eleccionario. Hay muchos que dicen que se avanzó bastante en este restablecimiento de relaciones consulares con la visita de Pérez Maquena a Marco Rubio en Estados Unidos, porque sabemos que Marco Rubio, el presidente de Estados Unidos, tiene relación directa con Delcy Rodríguez. Ignacia Jiménez, muchas gracias. Buenas noches.
Y en otro tema del día, hasta tribunales llegaron hoy los 11 imputados que son formalizados por diversos delitos económicos en el llamado caso Sartor. Claro, entre ellos el expresidente de Azul Azul, Michael Clark, quien arriesga quedar en prisión preventiva. La audiencia va a continuar este viernes. Abogado, ¿alguna impresión previa a la audiencia? ¿Se van a decretar medidas cautelares durante esta jornada o en los próximos días? ¿Qué espera de eso? ¿Alguna palabra? ¿Qué tal esta primera jornada de formalización? Primera jornada de formalización del llamado caso Sartor, en donde la mayoría de sus protagonistas decidieron guardar silencio ante las preguntas de la prensa. Un caso que se convirtió en uno de los mayores escándalos financieros de los últimos años, pero hubo uno que sí quiso hablar. Estoy tranquilo, yo sé lo que he hecho, sé lo que he hecho y espero que esto avance para que finalmente se puedan esclarecer las responsabilidades. Y yo siempre he pensado que todo termina cayendo por sobrepeso, así que tranquilo. Así, el expresidente de Azul Azul se mostraba tranquilo y confiado ante los cargos que le imputaría el Ministerio Público, al igual que otros 10 imputados que debieron comparecer para ser formalizados por diversos delitos económicos, entre ellos administración desleal, lavado de activos, estafa, entre otros. No ha terminado todavía la formalización. Esperamos que mañana puedan terminar. Hasta ahora, se trata de delitos graves y el Ministerio Público le imputa a todos calidad de autor y delitos reiterados. Por lo tanto, la situación evidentemente es gravísima y creemos que, acorde con la gravedad de los hechos que se imputan, es también los delitos que se atribuyen. Sí, hasta el día de hoy nos ha quedado bastante clara la formalización, ha sido contundente, usted imagino que han tenido información de la misma y vamos a continuar mañana con los mismos hechos. Audiencia que la defensa de Michael Clark solicitó fuese suspendida debido al poco tiempo que dicen haber tenido para estudiar la extensa carpeta de investigación. Sin embargo, la jueza Paulina Moya rechazó dicho requerimiento. Señoría, esto hace una circunstancia bastante compleja. Este interviniente, habiendo hecho esfuerzos considerados en equipo, no ha sido posible tener a la vista y haber podido revisar técnicamente como corresponde todos los antecedentes para poder ejercer, como señalaba, un derecho a defensa material. Ha tenido el tiempo suficiente para prepararse a la defensa, así que creo que en eso se está resguardando bien el derecho a la defensa porque los hechos son complejos y, como ustedes han visto, van a haber por lo menos 2 o 3 días de comunicación de cargo. Según la investigación de la Fiscalía, los controladores y directivos habrían utilizado los fondos de inversión administrados por Sartor para beneficiar a empresas relacionadas con ellos mismos, desprotegiendo así el patrimonio de sus inversores. Interviniendo en diversas operaciones en razón de sus cargos, teniendo al cuidado la gestión y salvaguarda del patrimonio de los fondos de inversión Sartor, los administraron y realizaron una serie de actuaciones incumpliendo directamente sus obligaciones y ejerciendo abusivamente las facultades para disponer por cuenta de estos. Puse la plata acá y lo perdí todo, porque yo antes tenía mi departamento y mi pensión. Ahora tengo solamente mi pensión. Sabían que estaban quebrados, o sea, yo pienso que ya no deberían haber recibido más plata. Era invertir en algo que te iba a rentar mensualmente. De hecho, yo con eso vivía. Desde hace 1 año, 8 meses, que de un día para otro no nos depositaron ni un solo peso más y desde ese minuto hasta el día de hoy no tengo un solo peso. De momento se desconoce el detalle de las medidas cautelares que solicitará el Ministerio Público. Sin embargo, fuentes cercanas al caso adelantan que serían 5 imputados los que arriesgarían quedar en prisión preventiva, entre ellos el expresidente de Azul Azul, Michael Clark. ¿Se ha podido conversar con Fiscalía respecto a las medidas cautelares de algún imputado? Aquello lo voy a mantener en reserva hasta el término de la audiencia. ¿Se van a solicitar la prisión preventiva de algunos imputados? Hay que esperar el desarrollo de la audiencia. El Ministerio Público ya anunció que va a pedir prisión preventiva, no sabemos respecto de si todos, entendemos que no de respecto de todos, pero sí de algunos. Nosotros, por nuestra parte, también vamos a pedir prisión preventiva. Estamos estudiando si de todos o no, pero de algunos de los principales de todas maneras. Sí. Michael Clark. Sí. Más de 104.000 millones de pesos sería el total del perjuicio que el ente persecutor calcula como fraude a los inversores del grupo Sartor, un monto millonario que las víctimas aún tienen la esperanza que puedan recuperar.
Son las 9:30 de la noche. Saludamos a esta hora al ministro de Seguridad, Martín Arrau, con quien conversamos. Él se encuentra en la región de Ñuble. ¿Cómo está, ministro? Hay agenda intensa que esperamos se venga ahora en materia de seguridad. Buenas noches. Buenas noches, Carola. Un gran saludo a todos los amigos televidentes. Y efectivamente, estamos acá en la región de Ñuble, donde partimos tempranito la agenda. Bueno, lamentablemente en un funeral de un carabinero fallecido, y aprovechamos el día de hacer comités policiales y estar conversando efectivamente de seguridad en esta región. Ministro, ¿cómo está? Buenas noches. Los saludamos y le preguntamos de inmediato a propósito de la noticia que dábamos casi abriendo el noticiario, el inicio de normalizaciones de relaciones consulares con Venezuela. En materia de seguridad pública, viendo cuánto ha crecido el crimen organizado en nuestro país, la influencia del Tren de Aragua y todas las células que están presentes en Chile, ¿cuánto va a ayudar precisamente en ese combate el restablecimiento de estas relaciones con Venezuela? Bueno, bastante, Iván. De hecho, en la mañana abrimos el día, antes de este funeral que les comentaba, estábamos en la Universidad de San Sebastián en un seminario de crimen organizado que precisamente tiene muchos expositores internacionales, porque se trata de esto. Es un crimen que no respeta fronteras, un crimen que se mueve muy rápido, que aprovecha la desorganización a veces que tienen los países o las dificultades de control fronterizo, y por tanto la integración regional es muy, muy importante. Hemos asistido a ciertos foros para efectivamente tener mayor eficacia en el combate del crimen organizado. Usted mencionaba algunas de estas organizaciones que tienen origen precisamente en Venezuela, y por tanto tener más intercambio, más información es sumamente relevante, y adicionalmente para los temas migratorios también es muy relevante. ¿Ministro? Por tanto, el volver a abrir estas relaciones son sumamente relevantes para la seguridad de nuestro país. Y la posibilidad de que se concreten ahora sí las expulsiones de venezolanos que han cometido crímenes en Chile. Bueno, efectivamente, el tener relaciones consulares no solamente para ese tipo de casos, sino que también para personas que están con orden de expulsión por ingreso irregular y otros tantos, el tener relaciones consulares nos habilita y nos facilita todo ese tipo de labores. Ministro, acaban de hacer balance ministerial, les tocó también a usted, y naturalmente las cifras que se han entregado dan cuenta de un descenso importante en materia de homicidios. Su antecesora en el cargo, y fue bien cuestionada al respecto por no tener un plan de seguridad, y usted ha reconocido que el plan de seguridad que se ha terminado implementando es el que venía implementando el Estado de Chile, el gobierno anterior, el gobierno del presidente Boric. ¿Cómo entender esto? ¿Es una curva de descenso que comienza durante la administración anterior y que llega a estos niveles durante el primer trimestre del presidente Kast? ¿O usted ve un punto de inflexión con medidas en lo particular? Disculpa, Iván, que deja solo precisar algunas cosas de las que tú decías. ¿Sí? Hay que distinguir entre la política nacional, que por ley dura 6 años, que efectivamente fue realizada a fines del gobierno anterior, cuando se crea el Ministerio de Seguridad Pública, la ley 21.730. Lo que nosotros hemos señalado que esa política nacional que dura 6 años y que quedó hecha el gobierno anterior es muy amplia y es suficiente para implementar el plan operativo de seguridad pública que nosotros hemos dado a conocer, lo expusimos en el Congreso, que es propio de este gobierno. Y entre medio hay estrategias que duran 2 años que también están definidas por ley. O sea, está la política nacional, 6 años, las estrategias de 2 años y el plan operativo, que precisamente es lo que estamos implementando nosotros como gobierno. Eso es lo que se explicaba ayer en la cuenta pública también. Hay un plan muy concreto con 7 ejes donde está control fronterizo, cárceles, control territorial, mejorar la gestión de las policías y otra serie de focos de gestión con cerca de 60 medidas y también impulsar algunos proyectos de ley. Eso es lo que se comprometió en campaña, lo que se está implementando y operando hoy día. Y por tanto, cuando hay críticas de ese tipo, es que efectivamente las consideramos infundadas y por eso este plan se ha dado a conocer y se está hoy día implementando. Las cifras son las que mostramos ayer. Vamos por buen camino, pero siempre con mucho realismo. Nos queda un largo camino por delante como país. Pero efectivamente hay un descenso en los homicidios en cifras preliminares de un 17%, los robos con violencia o delitos violentos menos, efectivamente 20% en la región metropolitana, el decomiso de drogas en un más 60%, la reducción de ingresos irregulares en nuestro país menos 80%, y podemos seguir. Son buenas cifras, sí, pero nos queda un largo camino. Aquí no hay triunfalismo ni exitismo, pero sí también reconocemos que la seguridad pública es una política de Estado, y es ahí donde las cosas buenas se reconocen, se potencian, ministro, y las cosas, efectivamente, los desafíos los abordamos como el control fronterizo, el tema carcelario, donde efectivamente hay mucho que hacer. En ese sentido, ¿podríamos entender que estos resultados, que son prometedores en términos de quiebre, de tendencias, son producto de... Sí. Perfecto, ya, no digamos prometedores, digamos... Una tendencia. Vamos bien, vamos una cierta tendencia. ¿Son producto del trabajo de la administración, Boric?
y de la administración Kast? Mucho más que eso. Son el trabajo de decenas de miles de carabineros, Policía de Investigaciones, Gendarmería, Policía Marítima, Ministerio Público. Pero en términos de gestión. Alcaldes. Por eso, es que es la gestión de instituciones. Nosotros no creemos en la refundación. Queremos Se precisamente... entiende, pero es el por- Ejecutivo el que lidera, coordina la estrategia de seguridad y tiene a todos esos organismos a su disposición, digamos. Así es, por eso reconocemos cosas positivas, como por ejemplo la creación de este ministerio con esta ley que le da amplias facultades y la definición de ciertos focos, pero nosotros estamos poniendo ciertos énfasis, acelerando efectivamente en ciertas materias, aumentando presupuestos, y estas cifras que esperamos mejoren de manera, se quiebren algunas tendencias, son fruto de cierta base que existe en nuestro país, de ciertas instituciones sólidas que hay que potenciar, hay que aumentar el rol de la autoridad de nuestras policías y también de cosas que se están haciendo ahora con mucho mayor intensidad. Yo te pongo el ejemplo, y va a ser muy claro, del control fronterizo, que disminuye en un 80% el ingreso irregular. En ciertas provincias del norte tenemos más de un 200% de aumento de decomisos de drogas. Ministro, disculpa, Carol, ministro, es que es imposible no preguntarle por lo que le señalaba recién Carola, porque hay una continuidad. Se llega a un pic, por ejemplo, de homicidios per cápita por cada 100.000 habitantes en junio del 22, y después las cifras comienzan a descender bajar, para llegar hasta sí. un 5,9, que fue de las últimas. Y el exministro Cordero dijo en su minuto que habían entregado e iban a entregar un país normalizado. Y hace algunos días nada más, la exministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, dijo que el plan de seguridad de este gobierno era una estafa. Entonces es imposible no preguntarle por, naturalmente, estas dos visiones que están ahí en contradicción. Efectivamente. Como lo señala el ministro Cordero, con quien nos hemos reunido varias veces, agradezco el apoyo y la conversación siempre muy honesta con él y su experiencia. Tuvimos un pic lamentable en nuestro país 2022, 2023 en varios tipos de delitos violentos, homicidios, y efectivamente tras eso la cifra ha ido descendiendo, pero estamos muy lejos todavía de estar en las cifras pre-2018 o las cifras que nosotros añoramos de hace 1 o 2 décadas. Y es por eso que nosotros somos muy cautos y decimos que nos queda un largo camino por delante para recuperar esa tranquilidad. Pero también, Carolina, preguntaba por estas fechas. El control fronterizo es un claro ejemplo de los cambios que han habido. El presidente de la República, José Antonio Kast, lo primero que hace cuando sube, firma una instrucción al ejército, en este caso, para que refuerce el control fronterizo. También las policías han hecho lo suyo y desde marzo ahora es que ha habido un quiebre en la tendencia de mayor control fronterizo, de menor ingreso, de mayor reconducción, que ha llegado a un 73% de reconducción de las personas que ingresan de manera irregular. Antes era del orden del 20 o el 30%. Entonces han habido cambios muy notables, efectivamente, en ciertas cosas desde marzo. Hay tendencias que venían de antes que se han acelerado o se han mantenido. Y estos son políticas de Estado que sus efectos se ven en el mediano o largo plazo. Ministro. Efectivamente, son positivas las cifras, pero nos queda un largo camino por delante. Y lo que también sabemos es que faltan carabineros, ¿cierto? Y que muchos no terminan la carrera por falta de estímulos, por condiciones que son adversas y una serie de cuestiones que el gobierno está empeñado en revertir, ¿cierto? Algunos anuncios hemos conocido, pero nos gustaría que nos detallara más y de qué manera esto se va a implementar. ¿Pasa por un proyecto de ley? ¿Pasa por una decisión administrativa? En fin. Te agradezco mucho la pregunta. Efectivamente, los últimos gobiernos han prometido más carabineros y no se ha podido lograr. En los últimos 6 años tenemos menos 4.000 carabineros en funciones operativas en la calle y esto se revierte con varias cosas. Lo primero es mejorar las condiciones laborales, partiendo por los estudiantes. Y hemos presentado un proyecto de ley que esperamos ingresar el día lunes al Congreso, que primero hace un aumento considerable de más de 20.000 millones de pesos en mejorar los estipendios, los incentivos que reciben los alumnos, que hoy día son de 70.000 pesos al mes en los 2 años de formación. Recordemos que el último semestre incluso están en la calle sirviendo. Sí. Y eso se aumenta ostensiblemente, además de financiar por parte de la institución los exámenes médicos y otro tipo de cosas, para que sea más atractivo para los jóvenes estar en estos 2 años de formación y cuando ya salen a la calle tener un sueldo de mercado, al menos, o algo más competitivo. Hay otros cerca de 70.000 millones de pesos anuales que se inyectan en la institución en remuneraciones, específicamente, o la mayoría de ellos, en un bono de riesgo, una bonificación de riesgo que es muy heterogénea, que se distribuye precisamente al personal de orden y seguridad que está en la calle, en las comunas de mayor riesgo. Esto totaliza cerca de 104.000 millones
de mayor remuneración o estipendio para los funcionarios, distribuidos de manera muy heterogénea según ciertos polinomios, ciertas fórmulas que ahí se proponen. Ministro, el fenómeno delictual es por definición mutante, va cambiando, va evolucionando, Sí, va muy modificándose. Y lo que antes era preocupación, por ejemplo, los portonazos, que era uno de los delitos que más temía la población, hoy día mutando a otro, el turbazo. Es imposible no preguntarle por dos situaciones que son bien complejas. Hoy día en la madrugada, una familia vio como uno de sus integrantes era asesinado por 4 sujetos que ingresaron a las 4 de la mañana. Ese es un tema. El otro, menores participando de hechos graves delictuales. Una niñita de 7 años apuñalada por otra de 13 años en la granja hace algunos días, y hoy día, en la tarde, un joven de 15 años que fue asesinado por compañeros a la salida del colegio. Esos dos fenómenos, el turbazo y también la participación de menores en hechos tan graves, ¿cómo se combaten con las políticas públicas? Perfecto. Yo lo separaría. Son dos fenómenos. Uno, efectivamente, el robo violento en lugar habitado, en grupo. Es un tipo penal que tiene efectivamente penas bastante altas, que genera un gran impacto, obviamente, cuando estamos hablando del homicidio de una persona. Es lamentable. Sí, efectivamente, en su casa. Hay que ser muy cauto. Hubo muchas declaraciones en la mañana. Lo que corresponde es que esté en el sitio de suceso ahí el Ministerio Público, las policías especializadas, y con el correr de la hora se han ido conociendo más antecedentes, pues hay que siempre la cautela en esto. Ya se tienen algunos indicios, no corresponde dar más detalles, está en investigación. Y efectivamente la estrategia, uno, de prevención, de mayor presencia, más carabineros, estamos sacando más carabineros a la calle, la ley de seguridad municipal que sale ahora para que haya más presencia también y más funciones en las municipalidades, esto es de a poco, pero también una mejor investigación. Hemos visto en las últimas semanas cómo casos connotados y otros que no se van resolviendo de manera ágil. Yo te diría esos dos casos, la probabilidad de prevención y efectivamente la probabilidad de ser y los niños, ministro. Sí, y sobre los menores, que ese es un tema enorme. Hoy día, de hecho, el Ministerio Público dio a conocer un informe muy acabado de los menores infractores de ley. Es un tema que nos desvive. Por un lado está la persecución penal, hay un proyecto de ley al cual indicamos, ¿no es cierto?, para aumentar penas o endurecer efectivamente la forma en que son tratados los menores de edad en un catálogo de 17 delitos graves como el homicidio y otros, donde efectivamente no se le borran los antecedentes después en la reincidencia, donde cuando cumplen 18 años empiezan a cumplir pena después en cárcel de adultos, y eso está tramitándose en el Congreso. Pero también vemos, como uno de los casos que usted señalaba, menores bajo los 14 años infringiendo la ley. Claro, 13 años. Claro, son inimputables, pero hay un delito porque hay una víctima. Y por tanto es algo que hay que abordar de otra manera. Aquí no es persecución penal, sino que es efectivamente qué estamos haciendo como sociedad, como Estado también, en una respuesta bastante más multidimensional. Educación, salud, Ministerio de Desarrollo Social, los municipios, la comunidad educativa, la familia. Y es ahí donde el Ministerio también tiene algunos programas, como efectivamente el programa Lazos, que interviene tempranamente, pero tenemos que ir antes. Y ahí estamos trabajando para sacar algunas propuestas basadas en evidencia, en experiencias internacionales, para intervenir antes esas familias, esas comunidades que es donde se expone a los niños a violencia. Muy bien. También hay cosas preventivas. La Policía de Investigaciones la semana pasada evitó 2 casos de menores de edad que tenían intención de atentar contra sus compañeros menores de edad inimputables, y fueron con armas blancas al colegio, gracias al seguimiento digital de redes sociales que se hace preventivo. Se logró advertir a la comunidad educativa en 2 ciudades diferentes del país, y en presencia de los apoderados, la comunidad educativa hace revisión de mochila y efectivamente estaban los cuchillos, en este caso, en las mochilas, y se logra evitar este tipo de hechos. O sea, una estrategia que está Entonces, funcionando. Hay Ministro, estrategias, sí, no son infalibles, hay casos, pero se está haciendo un esfuerzo importante, pero yo quiero hacer el llamado. La prevención, y sobre todo en edades muy tempranas, es fundamental, porque si no, con toda la persecución penal o cárceles del mundo, no vamos a lograr parar este fenómeno, y ahí es un esfuerzo bastante más amplio que lo que corresponde al Ministerio de Seguridad, pero claramente estamos empujando que eso pase. Ministro, ahora sí que lo último, porque no nos queda tiempo, pero ¿de qué sirve elevar a rango constitucional, hacer una reforma constitucional para que el crimen organizado esté en la Constitución, el combate al crimen organizado, y asegurar así la seguridad nacional y pública, que es la intención del gobierno? Pero Carola, usted se está anticipando demasiado. Efectivamente, estamos analizando algunas cosas, y yo no me anticiparé porque si no me podría llegar un reto, pero estamos analizando propuestas serias, con calma, para hacerlo bien.
pero efectivamente el crimen organizado y el terrorismo son amenazas muy serias que amenazan y desafían el poder del Estado. Chile hace 30 años creíamos que era inmune a esto, pero estos fenómenos hoy día son capaces de incluso desestabilizar gobiernos, como lo hemos visto en Latinoamérica, de tener control territorial, de tener poder de fuego y dinero para corromper al Estado. Y por tanto, nosotros creemos que efectivamente nuestro orden jurídico puede estar quedando algo corto, y por eso efectivamente cuando hablamos de definiciones de seguridad pública y seguridad nacional, cómo efectivamente se combinan esas dos cosas que están definidas en rango constitucional, cuando yo quiero crear ciertos mecanismos que hoy día tendrían algún grado de limitación, efectivamente estamos pensando en que podría ser necesario hacer ciertas modificaciones profundas para poder plantear ciertos mecanismos para estar mejor preparados para enfrentar como Estado el crimen organizado y el terrorismo. Bien, nos quedamos atentos a esa discusión, ministro Martín Arrau. Muchas gracias por esta conversación con 24 horas. Que esté muy bien. Buenas noches. Gracias a ustedes. Muchas gracias, ministro. Buenas noches allá en Ñuble. Bueno, en otras noticias, estas son parte de las impresionantes imágenes que ha dejado el cruce descontrolado de migrantes en la frontera desde Marruecos al enclave español de Ceuta, que ya ha dejado al menos 18 personas muertas. Sí, no hay una contabilidad exacta de la cantidad de gente. Una ciudad que en las últimas horas ha recibido a miles de personas y que el gobierno español está reforzando con militares en la calle. ¿Cuántas horas llevas en el mar? Más de 4 horas. 2 horas. Sí. Mi hermano pequeño. Testimonios de algunos de los miles de migrantes que nadaron horas para poder llegar hasta territorio español. Una situación que se desbordó y que este jueves se convirtió en una verdadera crisis. El foco de mayor tensión está en la frontera del Tarajal. Cientos y cientos de personas están intentando cruzar la frontera desde Marruecos hasta Ceuta. La gente está haciendo sacrificios, gente pobre, están nadando en aguas heladas, te llega al alma. ¿Por qué? ¿Para qué? Solo queremos mejorar un poco nuestra situación. Una larga y peligrosa travesía. Ceuta es una ciudad autónoma española ubicada al norte de África. Los migrantes cruzan desde Marruecos a través del paso fronterizo de Tarajal y es ese pequeño pedazo de tierra de apenas unos 18 kilómetros cuadrados de superficie el epicentro de la emergencia. Muchos de ellos cruzan por mar, a veces sin los implementos necesarios e incluso lo hacen en familias con niños. Anoche regresé y me reuní con mi hermano aquí. A medianoche, cuando la gente empezó a saltar al agua, yo también salté. Ya se han registrado personas fallecidas en medio de los últimos cruces, un riesgo que deciden tomar, aseguran, para escapar de las malas condiciones de vida en su país. El sueldo que nos dan, juro por Dios, que no dura ni 3 días. ¿Cómo se supone que vamos a vivir? ¿Qué vamos a darle a los niños? Aunque quienes logran llegar a Ceuta tienen un futuro igual de incierto, los albergues no dan abasto y los medios locales reportan que hay más gente en las calles que dentro de los centros de acogida. No le pintan en España que aquí hay futuro, que hay trabajo, y la verdad que sí, pero después cuando llegan se encuentran con la dura realidad de que no tienen nada y que después la gente los trata como si no fueran nadie. Mientras la policía y las autoridades están sobrepasadas. La administración local de Ceuta pide acción por parte del gobierno español. 1. La declaración de emergencia nacional al amparo de lo previsto en la normativa sobre seguridad nacional. 2. El refuerzo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y el despliegue del Ejército. 3. El cierre de la mencionada frontera. España y Marruecos ya acordaron entregar a la justicia lo antes posible a quienes ingresaron de manera irregular, en una situación que solo es comparada con lo vivido en 2021, cuando al menos 5.000 personas entraron en apenas 24 horas. Estoy muy feliz de estar aquí. Ha sido una experiencia muy dura venir desde el océano. ¡Viva España! Una crisis migratoria que azota a España y que tiene en máxima alerta a Europa. De vuelta en el país, 4 cirugías, una denuncia y ahora una investigación. La publicación sobre procedimientos practicados a la esposa del general director de Carabineros en el hospital institucional abrió una controversia que ya motiva un sumario administrativo. Inicialmente se hará por la filtración de datos, pero podría derivar también en la indagación de mal uso de recursos institucionales. Fue esta publicación la que abrió la controversia. Retoques institucionales, las cirugías estéticas a cónyuge de general Araya en Dipreca.
Tomados de la mano en Navidad, aparece el general director de Carabineros, Marcelo Araya, junto a Janet Morales, su esposa. Lo demás, prácticamente un expediente completo de las cirugías a la que ella se habría sometido. El general director Marcelo Araya conversó todos los días, pero usted entenderá que hay que ser muy cuidadoso cuando se habla de antecedentes médicos de personas. Eso está protegido por ley. De acuerdo a El Mostrador, la esposa del general accedió a 4 cirugías en menos de 3 años en el hospital institucional. Procedimientos supuestamente estéticos que se habrían tramitado como cirugías reconstructivas, pudiendo así acceder a la cobertura de DIPRECA. La denuncia habría provenido de los mismos funcionarios acusando supuestos privilegios, mientras las listas de espera en el hospital institucional excede incluso la de hospitales públicos. DIPRECA administra el Sistema Previsional y de Salud de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería. Su hospital atiende a miles de beneficiarios cada año, razón por la que cualquier cuestionamiento sobre el uso de sus recursos adquiere especial relevancia. Janet Morales es presidenta de la Corporación de Ayuda a la Familia de Carabineros, pero no es funcionaria. Sus supuestas cirugías, entonces, reconstructivas o estéticas, habrían estado dentro de norma. Muy feliz Navidad. Pedimos una declaración a Carabineros. Reconocieron que se inició un sumario administrativo, también que la información difundida corresponde a datos sensibles y reservados, que el objetivo del sumario es identificar cómo se filtró la información y quién es el responsable. Dejaron abierta la posibilidad de que exista un delito y que no habrá declaraciones. No tengo antecedentes de los procedimientos médicos que se someten los pacientes. Eso está protegido por una ley en Chile y no puedo hacerme cargo de ello. Entiendo que hay un sumario, una investigación, habrá que esperar el resultado de ello, pero efectivamente son procesos médicos de personas que se realizan en establecimientos de salud a los cuales tienen acceso y por tanto no corresponde que yo me refiera a ello. Fuentes ligadas a la institución confirmaron que aunque el sumario se inició por la Dirección de Sanidad ante la filtración de datos de la paciente, también indagará posibles irregularidades en el uso de recursos institucionales. Y según el resultado, los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público para que se investiguen posibles delitos. Bueno, Chile tiene cada vez menos niños y niñas, pero con ellos seguimos llegando tarde, fíjese. La agenda de primera infancia, presentada hoy por el Observatorio Niñez de la Fundación Colunga, revela brechas que condicionan el desarrollo de los niños de 0 a 5 años y hace un llamado urgente a fortalecer las políticas públicas y la inversión en la etapa del desarrollo más decisiva de la vida. Paz Montenegro nos cuenta más. La evidencia es contundente. Lo que sucede en los primeros 2000 días de vida desde el nacimiento puede determinar nuestra trayectoria de vida. Actualmente en Chile viven 1.166.963 niñas y niños entre 0 y 5 años, 300.000 menos que el 2017. Es la generación más pequeña que hemos tenido históricamente en este tramo etario. Y aunque en el discurso siempre son prioridad, en la práctica estamos al debe. Hoy el Observatorio Niñez Colunga presentó su agenda de primera infancia, la radiografía más completa de cómo nacen, crecen y se desarrollan los menores de 5 años en nuestro país. Teniendo menos niñas y niños y sabiendo lo importante que son estos primeros 5 años, es una oportunidad para invertir los mismos recursos que tenemos, mejor darle profundidad a las intervenciones y darle más oportunidades a los que más lo necesitan. El informe da cuenta, por ejemplo, que la pobreza infantil supera en 8 puntos la de la población total. 1 de cada 10 la sufren de manera severa, condición que se duplica en familias migrantes. La restricción de alimentos o el hambre alcanzan al 21% de las niñas y niños menores de 6 años. El 42% habita barrios con violencia crítica y el 27% en medio del hacinamiento no tiene una cama propia donde dormir. Acá es el lugar donde nosotros dormimos, que como ve es muy chico, todo nuestro metro cuadrado. Duermo unos días con ella, otros días con el más chico. ¿Y hace cuánto tiempo duermen juntos? Hace rato ya. Y lo que nos muestra el informe es que lamentablemente hoy día variables estructurales como la pobreza determinan fuertemente las oportunidades que tienen las niñas y niños entre 0 y 5 años para desarrollarse integralmente.
En las últimas 3 décadas, los distintos gobiernos construyen una institucionalidad robusta para la niñez, con una ley de garantías y programas como Chile Crece Contigo, referente a nivel internacional. Sin embargo, el mayor desafío ya no está en poder detectar las dificultades, sino en llegar a tiempo con los apoyos y ayudas a quienes más lo necesitan. Según datos de la Agenda de Primera Infancia, cuando el Estado identifica vulnerabilidades, más de 31.000 niñas y niños quedan sin respuesta. Y si la tienen o no, depende de la comuna donde se nace. Menos recursos para la coordinación, más recursos para los niños. Porque muchas veces nos perdemos en las coordinaciones y las coberturas que estamos teniendo con los programas no son los adecuados. Los niños se nos pierden. Los expertos alertan de una inversión pública que no está a la altura de esta etapa trascendental del desarrollo. La primera infancia representa el 5,9% de la población, pero recibe solo el 3,2% del gasto del gobierno central. Y a pesar de que tenemos un 20% menos de niñas y niños, la lista de espera para un cupo en sala cuna o jardín infantil de la Junji crece un 33% entre 2017 y 2024. Es una inversión tan rentable que por cada peso que tú inviertes se rentabiliza entre 7 y 20 veces más. Con más hogares monoparentales y menos redes de apoyo, el cuidado de los más pequeños tiene cara de mujer. La madre en el 75% de los hogares, la abuela en un 27% de los casos. ¿La otra cómo es? Resta. Para mí es agotador porque, tengo artritis psoriásica, por ende tengo dolor todo el día. Si a mí me dieran a elegir, yo no la cuidaría, siempre y cuando hubiera una opción mejor que yo. En los hogares de más de 50.000 niños no cuentan con ningún apoyo para la crianza, ni familiar, ni comunitario, ni institucional. Y según los datos obtenidos, la ayuda llega menos a quienes cuidan en soledad. 7.500 niños menores de 6 años se quedan solos en sus casas después del horario escolar al menos una vez por semana. Son pocos los programas como este que en un espacio seguro después de clase aportan al desarrollo integral de niños y niñas mientras sus padres trabajan. ¿Y si no estuvieras acá en el after school, quién te cuidaría en la casa? Estaría sola y me quedo esperando a mi mamá que llegue, o a mi papá, los que lleguen primero. Sí, porque allá estás aburrido, no tienes con qué jugar. Aquí hay muchos niños que son buenos y podemos hacer amigos. Precariedad laboral y largas jornadas de trabajo para intentar llegar a fin de mes. El tiempo de calidad de los adultos para compartir con los más pequeños escasea. 97.000 niñas y niños no realizan ni una sola actividad de la semana con sus cuidadores principales, ni dentro ni fuera del hogar. De ahí la necesidad de aumentar instancias de juego y de estimulación como estas. Lo más que le ha gustado es, es la forma de yo contarle el cuento. Vamos a cazar un oso inmenso y horroroso. ¿Quién le teme al oso? A mí no. No hay política de infancia y de niñez que no considere a los cuidadores, apoyarlos en los distintos ámbitos de su vida, desde un piso de seguridad económica, pero también en su salud mental, en sus redes, fomentar las redes, porque todo eso sabemos redita al desarrollo infantil. No tenemos que partir de cero. La Agenda de Primera Infancia propone una serie de recomendaciones que buscan proteger y profundizar lo que ya existe. Algunas de ellas apuntan a expandir con calidad los programas de apoyo a la que nos demuestre cuál va a ser su prioridad y el término de magnitud para decir, bueno, yo estoy invirtiendo aquí con una diferencia notable. Todos estamos revisando todos nuestros programas para ver cómo facilitamos mejor de que esto ocurra. Si no estamos invirtiendo en esa edad, estamos perdiendo el tiempo.
Con esta información en mano, el llamado es a responder con urgencia en una ventana de tiempo acotada en donde cada peso y cada acción rinde más para esas niñas y niños y para todo un país. Conciencia 24/7. Bienvenidos a Conciencia 24/7. ¿Ha escuchado hablar de marmotas? Quizás le suena la película en que un día se repite una y otra vez. O tal vez ha visto en las noticias la tradición popular en Estados Unidos y Canadá de cada 2 de febrero en que según el comportamiento de este roedor pueden predecir el clima. Las marmotas, especialmente la de vientre amarillo, puede vivir hasta 15 años. Es más sociable que otros tipos, sí, pero así todo prefiere vivir en solitario. Pueden hibernar hasta 8 meses seguidos y sus dientes delanteros crecen sin parar jamás. Habría que agregar un dato adicional. Tiene una cuenta en OnlyFans. Y aunque la ciencia es extremadamente sexy, no es la razón principal por la que se creó una suscripción para OnlyMarms. El profesor de Ecología y Biología Evolutiva de UCLA, Daniel Blumstein, encontró en esta plataforma digital una salida desesperada para recaudar fondos ante los recortes federales a la investigación científica. Una anécdota divertida, pero con un trasfondo inquietante. La ciencia necesita de recursos para seguir avanzando. La reacción nuclear específica que alimenta al Sol es la fusión de hidrógeno en helio, una de las fuentes de energía más poderosas conocidas en la naturaleza. Nuestro astro emite unos 20 billones de veces más potencia que todo lo que consume nuestra civilización continuamente. Una fuente de energía a la que China quiere aproximarse con su programa de sol artificial. Se trata de un reactor o imán de fusión, el más grande del mundo y que alcanzó un nuevo hito. Los investigadores que trabajan en este plan han informado que superaron un umbral largamente aceptado que ha limitado el funcionamiento de los reactores de fusión nuclear durante décadas. Según la hoja de ruta china, el objetivo es demostrar la generación del primer kilovatio hora de energía de fusión antes de 2030. Para lograrlo, ya han superado algunos récords, como operar a más de 100 millones de grados Celsius por 1066 segundos. Un ensayo clínico mostró que limitar las comidas y los tentempiés a un periodo de 9 horas y evitar comer durante las 4 horas previas a acostarse puede ayudar a retrasar el deterioro cognitivo en la vejez. Se trata de un estudio realizado con mujeres mayores con sobrepeso u obesidad que participaron reduciendo su dieta en 500 calorías por 6 meses. Pero además, un grupo de estas mujeres de entre 50 y 79 años debían comer entre las 10 y las 18 horas. Al finalizar el ensayo, ambos grupos experimentaron una pérdida de peso similar con un promedio de 7 kilos. Sin embargo, las pruebas cognitivas que vinieron luego revelaron que quienes mantuvieron su alimentación en el rango solicitado diario tuvieron mejores resultados en las pruebas de planificación espacial y resolución de problemas. De todas formas, hablamos de un estudio preliminar, pero que sí nos puede sugerir ciertos hábitos. Este 2026 se cumplieron 100 años desde la creación del primer parque nacional. Hoy ya son 46 y otras 45 reservas, millones de hectáreas que cuentan con un monitoreo que no podría generarse de no ser por estrategias nuevas, como las llamadas cámaras trampa. ¿Cómo funcionan? Luis Soto y Ronald Quinteros nos cuentan. Nuestro país tiene más de 18 millones de hectáreas de áreas protegidas, cerca del 21% del territorio nacional. En estos lugares habitan miles de especies y animales silvestres, una riqueza única que requiere estudio y monitoreo constante. Pero a pesar de los esfuerzos, es imposible tener ojos en todos lados, y ahí es cuando la tecnología se convierte en aliado. Llegamos hasta el Parque Nacional Río Clarillo, ubicado en Pirque, a casi 50 kilómetros de Santiago. Que es una maravilla primero que todo. Este parque nacional tiene alrededor de 13.000 hectáreas y representa al bosque esclerófilo de la zona central. Este río Clarillo es afluente de la cuenca del Maipo, que es la cuenca que abastece a más del 50% de los habitantes de la región metropolitana. Recorremos algunos de estos senderos junto a 2 de sus guardaparques, encargadas de la vigilancia, control de visitantes y, por supuesto, la conservación de la biodiversidad.
Las acompañaremos en la instalación de las denominadas cámaras trampa. Y la función de esa cámara trampa es que pueda captar imágenes de la naturaleza que nosotros como guardaparques no podríamos. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos detrás de un árbol a esperar, un puma no se va a acercar a nosotros jamás. Son cámaras capaces de funcionar a la intemperie. Tienen sensores de movimiento que en caso de activarse inician una ráfaga de fotos. De esta forma es posible avistar especies como zorros culpeo, pumas o incluso el esquivo gato colocolo. ¿Está bueno para poner la cámara? Sí, está bueno. Porque está despejado. Sí, un buen punto. En ese árbol, ¿cierto? Sí. Elegimos este lugar con Catalina porque, como pueden ver, está igual bastante despejado. No hay ninguna ramita que pueda hacer una interferencia con la cámara y empieza a sacar muchas fotos, que eso se clasifica como foto fantasma. Si quieres, ¿me ayudas con la cinta? Bueno, ahí vamos, tenemos que ver cuál es nuestro objetivo a monitorear. En este caso son los carnívoros, entonces tenemos que ver a qué altura la vamos a poner la cámara. Hay que fijarse que quede bien puesta. Hemos visto por fotos que viene el zorro, empieza a jugar con esta correa y después nos bota la cámara. Además de la cámara, habitualmente se ocupan señuelos para atraer animales. De esta forma se puede observar la presencia de especies en puntos estratégicos del Parque Nacional. Ponemos on y cerramos la cámara. Estas cámaras trampa son un punto fijo de vigilancia. De hecho, 2 guardaparques en un espacio de 100.000 hectáreas no alcanzarían a cubrir en 20 años lo que estas cámaras registran de forma permanente. Es momento de regresar a la base de los guardaparques. En este lugar se descargan las tarjetas de memoria de las cámaras para luego iniciar la clasificación. Y esto todo lo hacemos porque hay un software que analiza todas estas carpetas, todas estas imágenes y nos da distintos indicadores, por ejemplo, de abundancia de especies y otro de porcentaje de ocupación en el territorio de estas especies. Hasta el año 2017 no existía evidencia visual de la presencia del gato colocolo en este parque. Gracias a este sistema de monitoreo se tuvo la certeza de que el felino habita en este lugar. Fue un hallazgo, o sea, lo vimos y inmediatamente fuimos a contarle a todo el equipo de guardaparques porque es súper emocionante ver esas imágenes en la naturaleza porque nosotros no lo podemos ver directamente. El gato colocolo solo apareció en esa grilla y el puma apareció en esa y en esta. Este es un puma que está en la parte alta. Las cámaras trampa también permiten advertir amenazas como la presencia humana o perros asilvestrados. A veces tomamos una fotografía donde aparece un zorro y a los pocos minutos pasan perros, por ejemplo. Puede pasar una jauría de perros. Y los perros sí pueden atacar a la fauna nativa, pueden transmitir enfermedades. Esta base de datos es de acceso público y está disponible en fotomonitoreo.cl, un ejemplo de la labor que realizan guardaparques a lo largo del país para preservar la naturaleza. Pero aún hay por mejorar. Si bien el año pasado más de 2 millones de personas visitaron áreas protegidas en Chile, nuestro país figura entre los 10 con menor inversión en esta materia. La red de cámaras trampa se logra articular gracias a colaboración público-privada y a ONGs. Necesitamos como país plantearnos como esta nueva visión de que lo que se invierte en áreas protegidas tiene un impacto muy significativo y necesario ponernos a la altura del país que tenemos y la riqueza que administramos. En Chile existen 46 parques y 45 reservas nacionales. El primero, el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, justamente este 2026 cumplió 100 años. Un siglo de protección de nuestra biodiversidad de múltiples maneras y esta es una de ellas. Las cámaras trampa son los ojos de los guardaparques y forman parte de la red de fotomonitoreo público más grande del mundo. Ya volvemos con 24 Horas Central. De regreso con las noticias, el ex subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, habló por primera vez tras su salida del gobierno para desmentir al laboratorio que en horas de la tarde aseguró que la ex autoridad dio doble positivo al test de drogas y que no habría pedido la contramuestra. Rodríguez aseguró que el 27 de julio solicitó que la contramuestra de su test de drogas fuera analizada por otro laboratorio que cuente con reconocimiento y garantías internacionales. La ex autoridad aseguró que el centro Cawthorne Health no cumple con la independencia necesaria para el tratamiento de la muestra.
Por su parte, desde el laboratorio y a través de un comunicado, confirmaron que los resultados del test de drogas de Rodríguez arrojaron 2 resultados positivos tras someter la muestra de pelo a 2 peritajes distintos. Recordemos que el ex subsecretario de Hacienda debió dejar su cargo hace exactamente una semana, luego que se conociera el resultado positivo del segundo test de drogas al que se sometió desde el inicio del gobierno. En primer lugar, reafirmo lo que siempre he dicho, yo no consumo drogas. En segundo lugar, quiero señalarles que yo sí solicité la contramuestra al laboratorio, solo que, como es obvio, solicité que lo examinara un laboratorio independiente. ¿Qué tipo de garantías me ofrece de reconocer un eventual error? Por ejemplo, este laboratorio que prefiere ventilar este tipo de cuestiones antes por la prensa que por los conductos regulares. Apenas supe de esta noticia, no solamente renuncié a mi cargo, sino que también fui a hacerme a distintos laboratorios muy prestigiosos, tanto de exámenes de orina como de pelo. El embajador de Estados Unidos lanzó duras críticas a los ministros chilenos que cuestionaron fuertemente la alza arancelaria anunciada por Washington. No habrá acuerdos, dijo, si hablan personas que no tienen que ver con estas negociaciones, provocando críticas desde todo el espectro político. Creo que es muy decepcionante. Muy decepcionante cuando hay negociaciones en curso que ministros que no tienen nada que ver con estas negociaciones salgan a hacer comentarios, especialmente cuando usan palabras como farsa. Declaración que graficó la molestia del máximo representante de Estados Unidos en Chile, luego que importantes figuras del gobierno de Kast criticaran la polémica decisión de ese país, que provocó un alza arancelaria a las exportaciones chilenas. La chiva que inventaron casi parece chiste. Es algo injusto. No habrá un acuerdo si hay personas que hablan sobre estas negociaciones y que no tienen nada que ver con ellas. Judd no se guardó nada y con todo apuntó a los ministros Campos y Barros, calificando sus dichos como muy decepcionantes. Autoridades que, según el diplomático, tienen nula injerencia en las negociaciones lideradas por la subsecretaria Paula Esteves. La arremetida del embajador tuvo respuesta del gobierno chileno. Que gana no es el que golpea más fuerte la mesa, sino que el que se sienta con cabeza fría, con los números y con el respaldo de la industria a negociar. Aquí no habrá muchas opiniones, pero las negociaciones las lleva la Cancillería. El canciller evitó entrar en una confrontación directa con el embajador, quien fue más allá en sus críticas contra los ministros de Kast. Miras el tratado, hay disposiciones en él que nos permiten de hecho aplicar aranceles si no se cumplen ciertos aspectos. No creo que estos ministros hayan leído los tratados de libre comercio. En La Moneda, uno de los ministros aludidos optó por no abordar la polémica, al igual que otros miembros del gabinete. Desde el mundo político, el actuar de Judd fue condenado desde el PC hasta el Partido Nacional Libertario. Esperamos que un gran amigo histórico de nuestro país no nos empuje. Nosotros somos amigos o no somos amigos. En vez de mejorar las cosas, simplemente trata de poner el pie encima a la expresión de ministros de Estado. Eso es injerencia, intromisión. El gobierno se tiene que hacer respetar y enviar una nota de protesta. El gobierno optó por no formalizar una eventual molestia y su preocupación ahora apunta a revertir los aranceles de 12,5% que se aplicó a los países que, para Estados Unidos, no cuentan con medidas suficientes para impedir la importación de bienes producidos por trabajo forzoso. Tenemos un equipo estupendo, con gran experiencia de décadas en negociando tratados de libre comercio. Las negociaciones están en curso, hay cosas que se están moviendo. Las declaraciones, principalmente del ministro Campos, habían sido analizadas en la Cancillería, descoordinaciones comunicacionales que, sin mencionar el tema, fueron reconocidas por el propio jefe de gabinete. Coordinamos con los 25 ministerios para que hablen el mismo idioma. En los últimos días no ha sido tan así, pero bueno. En agosto se espera la llegada de un representante de Washington a Chile para continuar con las negociaciones, conversaciones que serán clave para superar este impasse entre la actual administración con Estados Unidos. Ya volvemos con 24 Horas Central. Central, y le contamos que pese a que han pasado ya varios días del sistema frontal que afectó al norte chico, los crianceros de la región de Atacama todavía sufren los efectos de las lluvias y la nieve. Algunos han perdido sus animales y otros los buscan desesperadamente en la cordillera. Sofía Carrizo con los detalles. Sofía.
Claro, la emergencia aún sigue en el norte del país y una de las principales preocupaciones por parte de la autoridad son los crianceros y sus animales aquí en la región de Atacama. Lamentablemente, animales que en gran cantidad han muerto producto de las lluvias, de la nieve y también se han extraviado. Esto ha provocado que los crianceros decidan ir a buscarlos a zonas que aún es riesgoso debido a que se han registrado avalanchas y además también han tenido problemas de conectividad, por ejemplo, para comprar alimentos. Son distintas preocupaciones que claramente aborda la autoridad y por lo mismo hoy día acompañamos al Ejército de Chile a través del helicóptero Cougar a realizar un sobrevuelo para buscar justamente a esos animales que están extraviados, de acuerdo a lo que dicen los crianceros, en plena cordillera en el sector de Puchay. Hay aproximadamente 2.000 metros sobre el nivel del mar. Lo buscamos claramente y también en este sobrevuelo se entregó alimentos a aquellos que lamentablemente no habían podido adquirirlo en los últimos días. Pasemos a escuchar declaraciones. Nosotros fuimos a un reconocimiento para evaluar el estado y si es que estaban con vida los animales que se encuentran todavía extraviados, aparte de los que ya pudieron rescatar. Nos dimos cuenta que en realidad hay mucha nieve en la quebrada, contabilizamos alrededor de 3 o 4 avalanchas en el transcurso. Sí, estábamos entrando en pánico ya, pues. ¿Por qué? Por la demora que no venían a ver, pues. 25 cabritas se lo helaron. Estamos haciendo entrega de víveres vía aérea y aparte de eso también hacemos una evaluación médica a los pacientes que están aislados, más aislados y están con inaccesibilidad a la atención médica. Bueno, esta búsqueda, tal como lo escuchamos, que se realizó desde la comuna de Alto del Carmen hacia el interior, no tuvo buenos resultados, no se pudo encontrar a los animales extraviados de este criancero, pero bueno, esta búsqueda va a seguir, atento a lo que pase con ello, porque recordemos que la emergencia en el norte del país sigue tras las lluvias de hace un par de días atrás. Bien, Sofía, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, y tras el fracaso del proyecto para convertir la casa del presidente Patricio Aylwin en un museo, su familia decidió vender los objetos que pertenecieron a uno de los políticos más destacados de nuestra historia y artífice del retorno a la democracia. Claro, durante la jornada decenas de personas llegaron hasta este histórico inmueble para comprar desde ceniceros hasta millonarias obras de arte. Mire. Si bien sus palabras continúan habitando la memoria colectiva, los objetos que lo acompañaron e inspiraron hoy se dispersan del lugar en donde hizo su vida y en ocasiones se enfrentó a los medios de prensa. Siempre conversar es bueno. En su hogar, en su propio living, el presidente Patricio Aylwin protagonizó momentos históricos, como la recepción del presidente George Bush padre. Me es muy grato recibirlo en mi casa, en una casa modesta de un profesional de clase media chilena. La histórica casa del expresidente Patricio Aylwin, donde nos encontramos, que recibió desde sus amigos más íntimos hasta líderes mundiales, hoy abre sus puertas al recuerdo, pero también a la venta de sus artículos domésticos, muchos de los cuales lo acompañaron durante más de 60 años hasta el final de sus días. Pieza a pieza, el hogar de los Aylwin Oyarzún, que recibió a distintas personalidades como el Dalai Lama, Gabriel García Márquez, Helmut Kohl e incluso el dictador Augusto Pinochet, en los momentos de mayor tensión, comenzó a vaciarse. Así es la vida, las personas van teniendo su fin y las cosas también. Los artículos de la casa, todos con un importante valor histórico, hoy se venden por cifras que van desde los 2.000 a los 14 millones de pesos. Los adornos, algunos cuadros, esos son los objetos que pusimos a la venta. A las 10 de la mañana en punto se abrieron las puertas para que decenas de personas pudiesen ingresar a comprar. Es como un regalo poder comprar un pedacito de historia. Se voy a mirar las cosas que a mí me tocaron ver algunos minutos, algunos muebles que yo mismo me tocó utilizar. Desde revendedores de antigüedades a ciudadanos comunes y corrientes, todos llegaron temprano por su interés en las pertenencias de don Patricio y la señora Leonor, algunos lamentando también el destino de objetos de alto valor histórico. ¿Encontró algo de su interés por lo que veo? Sí, hermoso, un tesorito.
porque todas estas cosas tienen una historia. Fue un personaje histórico del país. Uno lamenta que no forme parte del patrimonio nacional. Pero no había otra opción. Mantener la casona de 70 años con sus 460 metros cuadrados se ha vuelto muy costoso para la familia. Hicimos nuestros mejores esfuerzos para que esto tuviera un final distinto. Y nosotros no tenemos capacidad de poder mantenerla. El fallido intento del gobierno del presidente Boric de adquirir la casa del expresidente Salvador Allende provocó también que el Estado desistiera de adquirir la casa de los Elwin Oyarzún, la cual contaba con escrituras firmadas para convertirse en un sitio de memoria. Al haber fracasado eso, nos hemos visto en la obligación de actuar como una sucesión, como actúan todas las sucesiones. La casona sigue a la venta junto con sus artículos y el proyecto de museo impulsado por el presidente Boric naufragó, pero gran parte del legado político de Patricio Aylwin permanece, ya sea en la fundación que lleva su nombre, en las universidades que preservan sus escritos y en la memoria de millones de chilenas y chilenos. Bueno, hay algo triste y podríamos decir incluso indecoroso en la manera en que el patrimonio de un expresidente de la República está siendo vendido de esta manera. La familia no tiene más alternativa, pero llama la atención que no haya un camino distinto para preservar la memoria de nuestro país. Y no cualquier presidente de la República, ¿no? Claro que sí. Terminamos la noticia. Como siempre, le queremos dar las gracias por estar junto a nosotros aquí en 24 Horas Central. Siga con nosotros, ya llega Moisés en la señal abierta. Así es, y en el canal 24 Horas estaremos con un nuevo capítulo de Estado Nacional Prime, estaremos con panel político y además conversamos con la alcaldesa de Valdivia, Carla Amman. Muchas gracias por acompañarnos, que descansen. Buenas noches.